Vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a hablar de algo llamado Bhakti. Bhakti Yoga es otra de las grandes ramas del yoga. Hemos estudiado juntos algo del Raya Yoga, las bases, lo fundacional. Tengo la intención de volver a este Raya Yoga porque es más amplio. También tuvimos una etapa en la que hablamos sobre los logros, los objetivos en el camino del yoga, ilustrándola con historias de las vidas de grandes maestros del yoga. Como hemos hablado antes, llega un punto en el que las diferencias entre estos caminos como que se disuelven, como que a la larga ustedes van a ir encontrando y todos encontramos elementos comunes entre estos caminos porque son una forma de sistematizar, son un mapa de un conocimiento muy amplio que ayuda a guiarnos en ese sendero del yoga que busca, como hemos establecido antes, el desarrollo de los potenciales, finalmente la realización personal. Entonces hay como diferentes maneras de escalar esa montaña, pero tienen elementos comunes. Y eso pues será evidente y ya ha sido evidente para algunos de ustedes que lo han estudiado antes, pero se darán cuenta de eso más adelante si continúan con este interés y este encarrete sobre los temas teóricos del yoga y sobre todo si lo practican, empezarán a notar elementos comunes entre una, entre comillas, rama, doctrina del yoga y la otra, pero sí se aproximan al camino de maneras propias y cada aproximación tiene algo interesante que aportarnos. Y la aproximación del Bhakti es mucho menos intelectual. La aproximación del Bhakti es mucho menos del pensamiento lógico y del pensamiento racional. El Bhakti tiene que ver más es con las emociones y con la intuición y con el corazón. Muchas personas lo definen como el yoga del amor, pero nuevamente uno se da cuenta que los otros yogas también son los yogas del amor, solo que en este es mucho más explícito. Desde el comienzo se habla de eso. Es un yoga que tiene mucho que ver con las emociones, conocerlas, pero también aprovechar lo mejor que nos pueden brindar las emociones. Mm, Y para esto yo les propongo imaginarse lo siguiente. La tradición del yoga, y váyanse a milenios atrás, practicantes dentro de esta cultura del yoga, personas que investigaban acerca de las posibilidades de su mente, de su experiencia, de su energía, de su corazón, mm, descubrían que ciertos individuos, ciertos meditadores, ciertos practicantes tenían como una fuerza especial y las tradiciones del yoga están llenas de esos ejemplos. Entonces resultaba que un muchacho joven practicante se sentaba a hacer la meditación que le había recomendado su maestro en una cueva por allá en los Himalayas y este muchacho se sentaba con un entusiasmo y pasaba días ahí sentado sin comer, sin tomar nada, y estaba intacto y lo veían y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces este muchacho del ejemplo iba más allá de los límites que eran normales para cualquier ser humano. No es normal que un ser humano se pueda quedar sentado días enteros sin comer y sin beber y tener una sonrisa de oreja a oreja. Entonces empezaban y les estoy proponiendo como esta forma de caricatura de imaginarse cómo se fue desarrollando el Bhakti. Entonces se daban cuenta y tomaban nota. ¿Qué pasa con esta persona que es capaz de sentarse horas enteras y que no come y que no bebe y que se ve feliz y que no se enferma? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esa persona? O, eh, o se dan cuenta de otras cosas, como que alguien resulta que era el encargado de conseguir la leña para prender el fuego en esta pequeña comunidad de meditadores. Y entonces era un día que había mucha lluvia y tenía que pasar por lugares muy peligrosos, pero llegaba y conseguía el doble, el triple de la leña que habían podido conseguir sus otros compañeros y también con una sonrisa y como si nada. Mm. Las tradiciones empiezan a tomar nota de estos actos
sobrehumanos de las personas en el contexto de la meditación, del crecimiento personal, del cultivo de la experiencia mística. Y tomando nota, se dan cuenta que hay algo en todas estas personas eh, que pueden expresar esas cualidades sobrehumanas. Y ese algo tiene que ver con las emociones. Se dan cuenta que son personas que están en un estado emocional muy interesante, que vamos a tratar en estas conversaciones de nombrar, de describir, pero se parece al entusiasmo, se parece a la inspiración, se parece en últimas al amor. Las tradiciones del yoga descubren que cuando una persona está, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Habitando, experimentando, llena de ciertas emociones, mm, aumenta muchísimo lo que puede esta persona hacer. Sus límites se disuelven. ¿Mm? Este es el yoga de explorar ese componente emocional y qué nos trae a la vida. Entonces, si nosotros vemos que una persona está completamente inspirada, o llámenlo enamorada, o maravillada, o agradecida, enormemente motivada, nos damos cuenta que nada es imposible para esa persona, que los límites se desvanecen, que tiene mucho, realmente mucho poder para impactar el mundo, para hacer las cosas. Entonces empezamos como yogis y estudiosos del yoga a descubrir y preguntarnos cómo podemos replicar esa experiencia de sentirse enamorado, de sentirse inspirado. Y esa es la premisa, finalmente, del Bhakti Yoga. ¿Cómo podemos nosotros promover esas emociones que tienen un impacto tan fuerte en la vida de las personas? ¿Hay algún método, hay alguna metodología, hay algún protocolo para poder traer esas emociones? Y empieza a nacer toda la doctrina del Bhakti Yoga. Por darles ejemplos, y de esto tendremos la oportunidad de hablar más en detalle, se dan cuenta las tradiciones que la repetición de mantras, que si se repite una palabra muchas veces con melodías y estando en un grupo y pensando en ciertas cosas, como imagínense, bueno, muchos de ustedes ya han estado en kirtans y en prácticas de mantras, pero voy a hacer de cuenta que le estoy hablando a personas que nunca han estado en una práctica de ese tipo. Imagínense que se reúne un grupo de personas a cantarle a cualquier cosa, a la belleza de la naturaleza. Entonces empiezan, se inventan una pequeña melodía y empiezan a cantar las formas de las hojas, el verde de los árboles, la sombra y los pajaritos, cualquier cosa así. Y empiezan a cantar eso otra vez. El verde de las hojas, las formas, los árboles y los pajaritos. Un grupo de 8 o 10 personas cantando eso e imaginándose las hojas, e imaginándose la fragancia de las flores y los colores de los pajaritos. eh, y mientras lo repiten y se lo imaginan y lo repiten y la música va creciendo, va creciendo, va creciendo un estado emocional muy interesante. Un estado emocional parecido a la apreciación, parecido al asombro, parecido a la gratitud, finalmente al amor. Y eso descubren los yogis que se puede traer, se puede impactar con técnicas como esta que les estoy describiendo con el ejemplo, cantando y pensando, cantando y pensando, cantando y pensando, va llenándose la copa de esas emociones y termina una práctica de estar cantando y pensando juntos de media hora y hay una transformación en la persona, una transformación energética. Esta persona es otra en ese momento. En un momento la persona puede estar completamente relajada, con la mente clara, contenta, como con un contento que viene de adentro, con energía vital. Entonces, más o menos por ahí va. Más o menos por ahí va el Bhakti y tendremos la oportunidad de verlo desde diferentes ángulos y de examinar cuáles son sus prácticas, pero creo que logro transmitirles cuál es la premisa. Nos damos cuenta de que ciertos estados emocionales tienen un efecto muy poderoso en nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros promover esos estados emocionales tan interesantes? Esa es la premisa del Bhakti Yoga. Hay una historia que les quiero compartir y ya vendrán varias historias dentro de esta disciplina del yoga.
se emplean los cuentos y las historias. Y esta que les quiero compartir es la siguiente. Una persona está en un parque, imagínense la India colonial o antigua, en su tapete de oración, haciendo sus oraciones del mediodía de una manera muy devota y muy concentrado. Es un hombre mayor haciendo sus oraciones en este tapete. Y resulta que también hay otro personaje que es una muchacha joven que está muy enamorada y que tiene una cita con su novio y lo va a ver y está muy ilusionada y muy contenta porque va a ir a encontrarse con su novio y va como caminando, pero es medio caminando y brincando y como volando en medio de de ese estado de anticipación amorosa y de ese enamoramiento, tanto que va pasando por donde está nuestro primer personaje haciendo sus oraciones sobre el tapete y no se da cuenta que está ahí, no lo ve. Y sin darse cuenta le pisa el tapete sagrado de la oración, pisa ese tapete y sigue medio dando vueltas, medio caminando, medio saltando. Y el hombre que estaba en sus oraciones se enfurece, se siente profundamente irrespetado, se levanta de su tapete y se va a perseguir a esta jovencita, eh, y la encuentra, la llama, le hace ver que ella tuvo el descaro de pisarle su tapete de oración, que si no se daba cuenta que él estaba en un momento muy importante hablando con Dios. A lo que la muchacha pues como que empieza a despertar de ese estado en el que se encontraba y se da cuenta de lo que pasa y le pide disculpas, le cuenta que ella no se dio, pues no se fijó que ahí estaba el tapete, que no había sido su intención y le pregunta, se le ocurre una pregunta capciosa y se la hace, pero a ver, si usted estaba hablando con su Dios, ¿cómo se dio cuenta que yo le pisé el tapete? Y hasta ahí llega la historia y se cuenta mucho cuando se habla del bhakti y de desarrollar eh, estas emociones que nos elevan. Ujú. Si este señor estuviera realmente en una experiencia mística, preguntaba la muchachita, pues, cómo se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando y de lo mundano y de lo que había alrededor. Se plantea, por supuesto, y ya se habrán dado cuenta de para dónde va la historia, que tal vez estaba en un estado más espiritual, definiendo pues lo que es espiritual. Esta niña, esta jovencita enamorada de su novio, que este señor de edad, muy juicioso y muy riguroso con sus prácticas de oración. Y eso nos lleva a plantear este paralelo o esta conversación entre, por un lado, la religiosidad y por el otro lado, la espiritualidad. Es una conversación que ya se ha vuelto lugar común, pero es interesante de vez en cuando tenerla y darse cuenta que esas dos experiencias a veces van juntas, pero no siempre. Puede que la religiosidad se convierta como en una serie de normas y reglas y rituales y va perdiendo el juguito de lo que era más importante a la larga, pues que era una experiencia más de tipo espiritual, una experiencia mística. Ujú. Y este yoga que estamos estudiando busca un estado de fascinación. Y el estado de fascinación con la vida, con las cosas, nos eleva. Todos lo sabemos, todos hemos estado enamorados. Acuérdense en este momento de esos primeros días del enamoramiento, y cómo sentimos el cuerpo y qué impacto tienen nuestros niveles de vitalidad en nuestra perspectiva frente a la vida. Estar enamorado, estar fascinado. Puede ser con alguien, con otra persona, como cuando nos enamoramos de otra persona, pero puede ser también con cualquier otra experiencia de la vida. Y esta es una manera clara de entender por dónde va este yoga, por dónde va este que llamamos bhakti. Se trata de cultivar un estado de enamoramiento y de fascinación por la vida y por lo que estamos experimentando y por las personas, por los efectos que produce, de lo que venimos hablando. Recuerdan que se observó que cuando las personas están en ciertos estados emocionales, como que superan las limitaciones normales de todo ser humano, no las limitan, ni su negatividad, ni sus condiciones del momento.
estar, habitar estos estados emocionales de inspiración, de fascinación, de amor, de gratitud, nos agrandan y nos dan un poder muy grande y eso es lo que busca el Bhakti Yoga. Mm. Y bueno, lo otro que quiero compartirles hoy es que una de las formas de cultivarlo, de acercarse a esa experiencia, es pasando tiempo con personas que que exhiban señales de estar enamoradas, de estar encarretadas, de estar fascinadas, de tener esas emociones. Porque es una experiencia que se contagia, que se transmite. Y esto que les estoy contando, pues no es que me lo inventé yo, es parte de de las prescripciones, de las formas de cultivar las emociones elevadas dentro del camino tradicional del Bhakti. Se le aconseja al practicante mm, asociarse, pasar tiempo con otras personas que estén claramente inspiradas, enamoradas, maravilladas, agradecidas, llámenlo como quieran, que estén en una experiencia mística, si se quiere. Estoy dando opciones para nombrarlo. Espiritual. Y esto puede ser de manera física. Pasar tiempo con esas personas, hacerles la visita, hacer proyectos juntos, estar con ellos. O también puede ser llamándolos por teléfono o, o si no están a la mano, leyendo libros de estas personas. eh, Entrando en contacto con con la mente y con las ideas de estas personas, o viendo películas en las que aparezcan estas personas, o en el mundo de ahora, siguiendo a esos influencers. Sí, pero ahí está. Y esto es un consejo práctico, pues no de Alejandro necesariamente, de las tradiciones del yoga. Si uno quiere cultivar un estado de bhakti, que también se define en estos términos, se habla del estado de bhakti, que se describe como lo hemos tratado de describir: amor, inspiración, fascinación, maravilla, gratitud, devoción. Si uno quiere cultivar ese estado, una de las primeras prácticas es juntarse con personas que estén ahí, que estén fascinadas, que estén maravilladas, y eso se contagia, es una energía que se transmite. Debe haber una ley física que en algún momento se descubrirá y se redactará como las leyes de la física, en donde se transmite la temperatura. Yo me acuerdo del colegio, cuando dos cuerpos entran en contacto, el de más calor le cede calor al de menos calor hasta que los dos quedan en la misma temperatura. Es una ley física. Alguna ley debe haber y la descubriremos eventualmente con el tema del bhakti y de la inspiración. Se contagia, se transmite. Quiero hablarles de la sonrisa Duchenne. Creo que es la pronunciación. Este fue un neurólogo francés que estudió los gestos faciales y descubrió que una sonrisa verdadera, que cuando uno está sintiendo alegría de verdad, no solamente mueve los músculos de la boca, no solamente hace la sonrisa subiendo los músculos de la boca, sino que se involucran también los músculos de los ojos. Entonces se volvió famoso y se nombró así una sonrisa auténtica, sincera, que expresa estar sintiendo alegría, estar sintiendo amor, y es la sonrisa Duchenne. Ujú. Y pensando en esto, recordaba experiencias en los ashrams en la India o experiencias con practicantes, mm, practicantes, ¿cómo llamarlos? Porque no quiero decirle a veces avanzados, pero sí sinceros, comprometidos en el camino del yoga o en alguna otra tradición contemplativa, porque lo mismo en los ashrams de Bihar School of Yoga, de la tradición en la que yo me he formado, pero también en algunas comunidades que visité en Dharamsala de budismo tibetano o en Nepal. En esos contextos de practicantes, esa sonrisa de Duchen es muy común, está por todas partes. Las personas están genuinamente, y es común en su vida cotidiana, estar alegres, sentirse plenos, risas que salen del abdomen y sonrisa Duchenne, que es también de los ojos, cuando se nos hinchan aquí un poquito los párpados de abajo y se nos hace lo que llaman la pata de cuervo a los lados de los ojos.
Es una sonrisa que es un gesto físico que muestra que se está sintiendo alegría auténticamente. Y ni hablar de los grandes maestros, que es una de las cosas que los hace tan atractivos. Mm, Algunos de ustedes los conocen o los han conocido. Algunos pudieron conocer a Swami Satyananda, por ejemplo, cuando estaba vivo, o a Swami Niranjan, o Satsangi. Incluso, para hablar de otro yogi que algunos de acá conocemos de otra tradición, el mismo Brandev, ¿no? Swami Brandev. Estos practicantes, esos sí avanzados, tienen esa sonrisa Duchenne y sienten esa alegría permanentemente. Y esto tiene varias implicaciones. Nuevamente, estamos hablando de las emociones y del yoga de las emociones. Para las personas en el camino del yoga, hay una metodología que les permite acceder a esos estados de alegría, de gozo, de ananda, como se diría en la terminología del yoga. Y su secreto, su técnica o sus técnicas están comprendidas en lo que nosotros llamamos el Bhakti Yoga. Hay toda una doctrina eh, eh, que se relaciona con las emociones y con la promoción de lo que se diría en terminología moderna, las emociones positivas, la promoción de las emociones positivas o como les gusta llamarlos a otros teóricos, las emociones que nutren. Y muchos de ustedes me han oído hablar de ese término porque me ha tenido encarretado durante algunos años. Incluso terminé una tesis en la que fue muy importante el estudio de esas emociones que nutren. Y por supuesto que encontré muchos paralelismos con el yoga. De hecho, estos investigadores pues también son practicantes de la meditación y desde los años 60 las tradiciones contemplativas eh, han puesto el norte para muchas investigaciones académicas, sobre todo en el campo de lo humano, en la psicología, en la antropología, en la filosofía, en las neurociencias incluso. Entonces está este tema del bhakti, que es el yoga de las emociones, y están las emociones, y están las emociones que hoy en día se llaman positivas o que nutren. Ya hablaremos un poquito más de eso. Hay unas teorías ahí bastante interesantes que argumentan y se han hecho varios experimentos que van acumulando evidencia en favor de esta teoría. Argumentan que estas emociones que nutren, esas emociones positivas, tienen una consecuencia importante en el desarrollo de los seres humanos. Parece una obviedad, pero así va la academia, ¿verdad? Pasito a pasito, pero pasito firme. Que las emociones que nutren, las emociones positivas, construyen, así lo llaman, recursos de todo tipo, cognitivos, mentales, emocionales, también sociales, hasta físicos, mm, que están ahí para el desarrollo de las personas. Nos construyen recursos que son duraderos. Entonces las emociones son pasajeras. Yo me siento alegre un rato cortico, pero el recurso que construyo con esas emociones pasajeras es duradero. Solo quiero, por el momento, y siguiendo el hilo de esta sonrisa Duchenne, proponerles que, y aquí también hay investigación, cuando una persona está genuinamente alegre, y aquí, pues, vamos a hablar de reacciones muy primarias y seguramente que tienen que ver con la historia de la especie, pero cuando vemos que una persona tiene esta sonrisa Duchenne, cuando una persona está sinceramente alegre, no haciendo la sonrisa social, sino una sonrisa que delata desde lo no verbal que hay una alegría auténtica, esto genera confianza. Parece obvio también, pero ya se ha investigado. Entonces, por ejemplo, en el mundo de los negocios, los negociadores que exhiben esa sonrisa Duchenne con más frecuencia generan más confianza en el otro bando y hay unos lazos más fuertes. Mm, sí, y hay muchas otras anécdotas en ese sentido, pero finalmente, claro, estados emocionales como el de la alegría al que acceden los yogis practicando el Bhakti Yoga tienen un impacto en las relaciones, generan relaciones más armoniosas, de confianza, aumentan la cooperación y se están dando cuenta que estoy abriendo la ventanita a un tema muy amplio, las emociones y su impacto en nuestras vidas y también la posibilidad de, voy a usar esta palabra, diseñar nuestro paisaje emocional. Eso es el Bhakti Yoga. Finalmente, la conciencia de que tenemos todo un repertorio de emociones y de que nosotros también podemos diseñar.
lo que ahora se me ocurrió llamar nuestro paisaje emocional. Podemos tener con más frecuencia en lo cotidiano estas emociones positivas y lo ve uno claramente en estos ashrams, en las comunidades de practicantes. Eh, Son comunes el amor, son comunes la paz, son comunes la inspiración, son comunes la diversión, es común la alegría. Todo esto es común en los practicantes. Qué tesoro, ¿verdad? Esta tradición de la observación de la experiencia y de las posibilidades humanas, que es el yoga, una observación de cientos, de miles de años, empieza a hacerse preguntas acerca de qué es lo que está pasando en la mente, en las emociones, en la experiencia de estas personas que logran, eh, por decirlo de otra manera, mm, sobrepasar los límites de su biología, de su mente, de las posibilidades humanas. Y se empiezan a descubrir unos patrones, algo que tiene que ver con el mundo de las emociones. Estas personas están teniendo unas experiencias de tipo emocional determinadas que tienen un efecto en sus vidas y en sus posibilidades, en su biología, en su cuerpo, en sus pensamientos, en todo. Planteábamos el Bhakti más o menos así, desde ahí, con estos orígenes investigativos acerca de la experiencia humana. Y veíamos también que tiene que ver necesariamente el bhakti con las emociones, es como la rama del yoga, el estudio del yoga que le da una mirada directamente a las emociones y planteábamos la posibilidad de hacer un diseño. Y yo les proponía esta idea del paisaje de las emociones, que uno puede diseñar como quien diseña un paisaje, un jardín, su experiencia de las emociones y que este es el arte y la ciencia finalmente del Bhakti Yoga. Saber que no necesariamente uno se tiene que quedar con sus reacciones emocionales por defecto, las que le vengan automáticamente, sino que con acciones estratégicas, con hábitos que se cultivan, con actitudes que se cultivan, se puede diseñar el paisaje, se puede diseñar el hábitat emocional. Este es el Bhakti Yoga en esencia, quitándole prácticas específicas, lenguajes, mantras, rituales, todo va conectado a esa búsqueda de diseñar un paisaje emocional determinado, positivo, bello, que apoye nuestros objetivos grandes. Mm, por ahí lo íbamos definiendo. Y decíamos pues que claro que los seres humanos tenemos la posibilidad de mover piezas en nuestra vida para que sea mucho más frecuente la experiencia de emociones que pues hoy en día la academia llama expanden o que nutren. Podemos diseñar nuestra vida para que sentir amor sea algo frecuente, o sentirse agradecido, o sentir asombro, o sentirse esperanzado, o sentir interés o sentirse divertido o alegre, sentirse en paz. Si uno tiene siempre, si uno tiene un yoga nidra en la tarde, todos los días, está seguro de que por lo menos va a sentir un poquito de paz cada día. Y eso es parte del diseño del paisaje de las emociones. Entonces, por ahí va el Bhakti, ese es el esfuerzo del Bhakti, como lo hemos definido hasta este momento y hemos contado algunas historias sobre este Bhakti. Hablábamos de la sonrisa Duchen, de, pues del el estudio de los signos físicos de los estados emocionales y cómo se descubrió que cuando una persona está genuinamente sintiéndose alegre, o con amor o con interés, tiene una sonrisa que no solo involucra los músculos de alrededor de la boca, sino también los ojos. Um, y, y les contaba yo que una observación que he hecho de los practicantes de yoga, pues de ustedes, de varios de ustedes, y de las personas en el ashram, y de personas en otros lugares de tradiciones contemplativas, Dharamsala o el budismo tibetano en Nepal, es muy frecuente esta sonrisa Duchen. Las personas tienen signos claros de que su estado interior subjetivo es gozoso, es dichoso, es alegre, de verdad, genuinamente. Entonces son esas sonrisas en donde se hincha la parte de abajo de los ojos y se hacen las arruguitas de la pata de cuervo, que delatan, que muestran que
que es de verdad, que detrás de esos ojos y de esa sonrisa hay una experiencia subjetiva de alegría, de dicha, de plenitud, de diversión verdadera. Mm. Y pues que esto es muy lindo, esto per se ya valdría la pena. Solamente ese signo da confianza en estas tradiciones y en estas apuestas de vida porque la práctica contemplativa sea una prioridad, sea algo importante. Mm. Y decíamos pues que sobre esto hay un montón de investigación, que solamente tener las emociones positivas no se queda ahí, esto tiene efectos. En el caso de esa sonrisa Duchenne se ha investigado que genera más confianza, entonces tiene unos efectos sociales importantes. Sí, hasta en el mundo de empresas compartidas, de la cooperación, de los negocios, cuando se está haciendo una negociación, si una persona del otro bando exhibe esta sonrisa Duchenne, esto genera en el otro, y lo genera seguramente por unos motivos muy profundos, muy de la historia de la especie, deseos de aproximación, porque se siente seguro. Entonces, bueno, esto es, se abre una grieta, una ventanita a un tema muy amplio, pero seguiremos desarrollándolo en los comienzos de estos encuentros, el tema de las emociones, de diseñar el paisaje de nuestras emociones, que es finalmente el Bhakti. Mm, Y solo diré para terminar que en el estudio de las emociones, entre comillas, positivas, se ha llegado a una lista de 10 que ya tendremos la oportunidad de explorar un poquito más. Y aquí hay pues una investigación interesante acerca de emociones, entre comillas, positivas que aparecen en la literatura psicológica, en la literatura universal, que aparecen en todas las culturas, y se hizo un estudio para determinar cuáles eran las emociones que son más frecuentes, que son claramente diferenciables, que no son demasiado generales como felicidad o demasiado específicas como éxtasis. Se hizo un estudio riguroso en este campo del estudio de las emociones acerca de las emociones, entre comillas, positivas, y se llegó a una lista de 10. Sobre el Bhakti Yoga, yo sinceramente considero que es el gran secreto de los practicantes, el gran secreto de los yogis. Todo lo demás sirve, la meditación es importante, hay aspectos filosóficos que son importantes también, todo lo que ustedes quieran, la disciplina, pero al final, viendo las vidas y las experiencias y sintiendo la presencia de los grandes yogis, de los grandes practicantes, su secreto es la práctica del Bhakti, es un manejo del corazón, finalmente, un manejo de las emociones que sí se acerca con todo y que el grupo sabe que yo tiendo a ser más, o por lo menos en este momento de la vida, más racional y no hablo tanto de temas como mm, metafísicos. Quiero que este contenido sea universal o proponerlo de una manera universal. He evitado al máximo esas palabras como devoción o incluso Dios, pero claro, por supuesto que las definiciones clásicas y comunes del Bhakti tocan estos temas, tienen que ver con, sí, con la devoción, con una idea de la divinidad. Y claro, yo trato de tener cuidado para no generar bloqueos o rechazos en las personas y que se pierdan el contenido tan interesante que es universal del Bhakti porque rechazan esta parte más religiosa o les suena como a dogma. Pero bueno, sigo en esas dos posturas, sigo manteniendo esas dos posturas en la mente, que se puede ser perfectamente racional, aterrizado y de todas maneras practicar el bhakti porque tiene que ver con el diseño del paisaje emocional, pero en ese diseño también hay un terreno que se parece a la devoción. Que es de la devoción finalmente, y el bhakti incluye también las prácticas, dentro de las prácticas del bhakti hay oraciones, y uno no necesariamente tiene que creer en un Dios determinado para que las emociones tengan un impacto importante en su psiquis, en sus emociones, en su estado vital. Mm. Uno puede con el corazón repetir algunas fórmulas, propósitos que se tienen, aspiraciones, ideas, deseos hacia uno mismo, hacia los demás, como que se puede entrar a ese
a esa atmósfera como de oración sin necesidad de creer o creyendo, pues si para una persona puede ser muy fácil si tiene su práctica religiosa, simplemente eh, pues lo hace, pero lo hace de verdad, con el corazón, con sentimiento, y entra a estas prácticas del bhakti por ahí, por esa vía. Pero una persona que no es religiosa también puede entrar a estos espacios y sería triste que se los perdiera por no ser religiosa, a estos estados emocionales que tienen un matiz diferente a las emociones cotidianas que, claro, involucran introspección, pero involucran también sentimiento y sentido de trascendencia. Sí, por ahí va también el Bhakti y es innegable, hay que reconocerlo. Y es también muy interesante. Quién sabe en el futuro qué se sabrá de lo que está, y ya hay estudios de lo que está pasando en la mente, en el corazón de una persona que tiene, entre comillas, devoción. Pero recuerden, devoción que no es necesariamente eh, hacia un Dios, puede ser devoción hacia, hacia la vida misma o el universo, algún sentido de trascendencia. Y este termina siendo, les propongo hoy entonces, el secreto eh, o la práctica más importante de los grandes yogis. Una conexión profunda con la vida que no es solamente mental, que no es solamente intelectual, que involucra todo el corazón y las emociones. Y se ve en sus enseñanzas y en sus consejos, leyendo a Swami Satyananda en varias instancias, cuando hablaba de Bhakti, le recomendaba a las personas que para sus momentos de bhakti, pues sus momentos de hacer rituales o sus momentos de cantar, de hacer cantos, mm, el bhakti es ritualista también, o en sus oraciones, ese era el momento para abrir el corazón y, lo diría él, como montarse en el jet de las emociones. Que planteaba Swami Satyananda, las emociones son una fuerza inmensa, muy grande que los seres humanos no, de pronto no sabemos manejar tan bien, pero que si aprendemos a manejar nos puede conducir pues a lugares muy interesantes, porque precisamente es una gran fuerza y el jet es una buena metáfora, es tener una propulsión grandísima si logramos canalizar, que así lo pone Swami Niranjan, canalizar la fuerza emocional y utilizarla para lo que sirve. Para lo que sirve, dirían los yogis, es para transformar la identidad, para trascender, para quitarse las limitaciones, para fundirse con el universo, con el todo y no para cosas cotidianas más tontas. Entonces diría Swami Satyananda, para lo cotidiano yo les recomiendo que no le metan tanto las emociones para hacer las cuentas, para resolver un tema administrativo. eh, Ahí no se necesitan tanto las emociones. Y él recomendaría, eso se puede hacer con la cabeza de una manera más administrativa, ejecutiva, de acá, de arriba, sin necesidad que se mueva esto y reservar esto para el momento de pues, su meditación o su propia práctica de devoción, su bhakti. Emociones que tienen un efecto expansivo de las que hemos estado hablando son 10: alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor. Mm, Escúchenlas y plantéense, les propongo, la idea de que uno puede crear con esa paleta de colores o con esas notas musicales. Uno tiene una paleta de colores y va a hacer un cuadro con ellas. Pues está esta paleta de emociones y el yogi, el practicante de Bhakti Yoga, puede ponerlas en su día para componer con ellas. Seguimos con esta idea del paisaje de las emociones. Vamos a hablar hoy de biología, un poquito cortico. Van a ver que es interesante. A mí me parece siempre interesante recordar algunas cosas y verán cómo las conectamos con las emociones. Es una perspectiva chévere. Mm, Por ahí un autor que me gusta mucho, que se llama Richard Dawkins, tiene un concepto y es este, la poesía de la realidad. Y finalmente detrás de esto, de la poesía de la realidad, está la idea de que sin inventarse nada, sin descubrir nada metafísico, una observación atenta de lo que es, de lo que está, de cómo funcionan las cosas, es suficientemente poética, ah, puede darnos argumentos suficientes como para justificar qué será esta experiencia de la vida.
es lo suficientemente interesante. Y ellos pues son súper agnósticos y racionalistas y ya se van mucho para el otro lado. Pero ese espíritu, yo estoy de acuerdo con ese espíritu, es una intuición también y una experiencia que he tenido siempre, que una observación atenta de lo que hay um, nos puede llevar incluso a la experiencia de trascender o de la trascendencia. Entonces, quiero recordarnos a todos cómo funciona el tema vamos a hablar de la célula, las mutaciones, la herencia, los genes en 5 minutos. Recuerden que todos tenemos células y que dentro del núcleo de esas células, perdón, dentro de esas células hay un núcleo y que dentro de ese núcleo está el ADN. Y el ADN está compuesto por dos hélices, las llaman hélices, que van así en espiral, y cada una de esas hélices tiene una cantidad de segmentos que son los genes. Estaba leyendo, recordando que en los seres humanos son entre 20.000 y 25.000. 20.000 y 25.000 genes en cada una de estas hélices. Y estos genes son instrucciones y una configuración muy compleja de instrucciones que se le dan a las células para que fabrique proteínas y las proteínas se encargan pues de finalmente de lograr que se den todas las funciones del cuerpo, de generar órganos, de cambiar la química del cuerpo. Bueno, eso simplificando mucho, pero esa es la mecánica. Célula, núcleo, ADN, genes, instrucciones para que las proteínas generen cambios dentro del cuerpo. Hasta ahí muy bien. Pero entonces existen la situación de las mutaciones. Como las células se están replicando permanentemente, en esas copias a veces hay diferencias o pequeños errores, entre comillas, que pasan todo el tiempo y esas son las mutaciones. La copia no es exactamente igual a la célula original. Y la mayoría de esas mutaciones ni se sienten, no tienen consecuencias, pero algunas de esas mutaciones sí las tienen. Entonces hay una pequeña diferencia en las instrucciones de los genes para todo el organismo y esto termina expresándose en alguna característica de ese organismo. Ese es el concepto de las mutaciones. Y ocurrió en la historia de la vida que algunas de esas errores, entre comillas, o de esas diferencias terminaban dándole una ventaja al individuo que las heredaba. Entonces, si yo heredaba de mis papás el ADN con una mutación que me permitía ser un poquito más rápido cuando corría que mis pares, entonces si venía eh, un grupo de depredadores, yo tenía un poquito más de probabilidades de sobrevivir. Entonces eso es, les estoy recordando cómo vamos encontrando las piezas de también esta idea de la selección natural, que es la evolución. Sí, y así, por ejemplo, es fascinante, ¿verdad? Es como que los seres humanos descubrimos un acertijo maravilloso que requirió mucho ingenio y mucho poder de abstracción, como descifrar este secreto de la evolución, explicando el desarrollo de la vida. Entonces, para ilustrárselos, les doy el ejemplo del ojo, que unos organismos muy primitivos de pronto heredaron una mutación que los hacía más receptivos a la luz y por ser un poquito más sensibles a la luz, entonces detectaban más fácil fuentes de alimento o se daban cuenta más rápido de posibles depredadores también y podían sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno sobrevive, pues pasa esos genes mutados a la siguiente generación. Y de esa manera, esa es la selección natural y se fue dando el desarrollo de la vida, cada una de las características que tenemos. Y hay una óptica para ver nuestros aspectos psicológicos que también es así, evolutiva, que lo explica desde el punto de vista de la evolución. Cada emoción que nosotros tenemos, cada experiencia emocional, del lado, entre comillas, negativo, como la ira, la frustración, el miedo, los celos, o del lado, entre comillas, positivo, la alegría, el amor, la paz, el interés y la curiosidad, las tenemos, diría un biólogo, una persona que hable desde esa perspectiva, porque le sirvieron a una cadena innumerable de antepasados para aumentar sus probabilidades de sobrevivir. Entonces, le sirven a la especie.
Esa es la introducción para hablar de las emociones positivas y el estudio que se ha hecho recientemente sobre esas emociones positivas, relacionado por supuesto con el Bhakti, mm, tratando de entender para qué nos sirvieron, para qué le sirvieron a nuestros antepasados y desde un punto de vista de la biología, para qué nos sirven sentir amor, sentir paz, sentirse alegre, sentirse interesado, como también las otras, para qué nos sirve sentir miedo, sentir ira, que eso se conoce más. Sabemos que sentir ira nos sirve evolutivamente porque nos podemos defender. Entonces ahí está este contenido como de paréntesis introductorio a lo que viene, porque quiero jalar un poquito más la pita de las emociones positivas, dar algunas perspectivas nuevas y seguir desarrollando así nuestro Bhakti. Entonces termina nuestra clase de biología 1.1 del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Seguimos con este tema fascinante del estudio de las emociones, que es el Bhakti. Claro, así lo llamamos hoy, pero eso ha sido desde siempre. No es solo la práctica devocional y de las oraciones y de los rituales y de las creencias. Es todo un estudio acerca del componente emocional de las personas, cómo funciona, qué potenciales tiene. Hay maneras de cultivar lo mejor de lo que tiene que ofrecer nuestra experiencia emocional. Todo este es el tema del Bhakti. Entonces, venimos hablando de una mirada biológica a las emociones. Hablamos un poquito como un recorderis de la universidad y del colegio acerca de la evolución en nuestro encuentro anterior. Mm, Recordamos más o menos en qué consiste, desde la célula y el concepto del ADN y las mutaciones y cómo las mutaciones van generando cambios que a veces resultan ser ventajosos o que le dan una ventaja a un organismo y esa mutación entonces pues pasa a las siguientes generaciones y todo eso pues detrás de la llamada selección natural y detrás de la evolución y reflexionábamos sobre lo maravilloso que es que los seres humanos nos hayamos dado cuenta de eso, como que hayamos tomado las diferentes piezas para descifrar ese acertijo tan grande del secreto de la vida y cómo se desarrolló, que es la evolución. Y veíamos que eso es pertinente para el estudio de las emociones, porque diría un biólogo, diría un psicólogo evolucionista, cada emoción que tenemos está ahí porque a nuestros ancestros, a una cadena innumerable de ancestros, les sirvió para algo en su adaptación, le aumentó en algo sus posibilidades de sobrevivir, reproducirse y pasar los genes a la siguiente generación. Entonces, tomando la pita de eso que venimos conversando, quiero contarles acerca de un estudio académico sobre las emociones y especialmente sobre esta categoría de emociones que llaman que nutren, emociones que nutren, que es mucho mejor ese término que decirle simplemente positivas. En este estudio se tomaron algunas personas y se buscó inducir en ellas un estado emocional. Entonces se categorizaron para el estudio las emociones así: emociones negativas, la rabia, el miedo, la tristeza, pero recuerden, no es que sean negativas porque son malas, pero esta es la clasificación, es solo porque tienen efectos diferentes. Pero bueno, esas emociones, entre comillas, negativas, emociones neutras o simplemente ningún estado emocional, o emociones, entre comillas, positivas o que nutren. Ya después las bautizaron que nutren, pero para empezar eran las positivas. Entonces, a un grupo de personas se les iba a inducir un estado emocional o negativo o neutro o entre comillas positivo. Y dentro de las positivas hay unas que son de, ¿cómo se dice? Arousal, como de activación alta, como sentirse alegre, cuando uno está alegre y quiere brincar. Entonces hay emociones positivas de activación alta y hay emociones positivas de activación baja, como cuando uno se siente en paz y se siente pleno. Esa es una emoción positiva, pero no lo tiene a uno tan activado, no hay adrenalina y el corazón no está latiendo tan rápido, pero las dos son positivas. Entonces, tenían a este grupo de personas y en el laboratorio lo que hacían era mostrarles videoclips, videos corticos
que generaran esa emoción en las personas. Y paréntesis, fíjense cómo es de importante lo que vemos incluso por las pantallas, porque para nuestro cerebro no hay ninguna diferencia entre la realidad y lo que ve en una pantalla. Entonces, experimentalmente se usan videos para inducir emociones. Dentro de este paréntesis, nos recuerdo a todos lo importante que es escoger lo que vemos en las pantallas, porque no es que se quede sin consecuencias, tiene consecuencias en la química del cuerpo, en el funcionamiento del cerebro, en nuestra experiencia emocional y todas las matanzas que podemos ver en una película de acción, por ejemplo, que se volvió tan normal en nuestra cultura. Pues para el cerebro no hay ninguna diferencia. Está viendo esas cosas y parecen de verdad y las siente y siente esa angustia de verdad. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, les ponían estos clips, estos videos corticos para inducir una emoción o les ponían clips que pudieran inducir angustia o miedo o de pronto algo de grandes injusticias para inducir enojo. ¿M? Clips para inducir las negativas, unos neutros y clips para inducir las positivas, comedias, sí, o de pronto una imagen de una playa serena para inducir es como esa serenidad y plenitud. Ese era el experimento. Y después de inducir esas emociones en las personas, les daban un papel en blanco con la indicación de que escribieran las acciones o pensamientos que sentían que ellos podrían o quisieran hacer en ese momento después de haber visto esos videos. Sí, se los explico nuevamente. Veo el video que me induce, por ejemplo, sentirme un poco enojado y luego me dan una hoja en la que me dicen escriba las cosas que le gustaría en este momento hacer o las ideas que le gustaría contemplar, en lo que le gustaría pensar. Entonces les ponían un encabezado que decía, en este momento yo quisiera, puntos suspensivos. En este momento yo quisiera, puntos suspensivos. Y la persona empezaba a hacer una lista. Se empezaba a pensar, en este momento yo quisiera comerme un helado de chocolate. En este momento yo quisiera recordar el último paseo en el que estuve con mi familia. Lo que fuera, hacer una lista. Bueno, y luego entonces descubrieron que había una diferencia grande en las listas de las personas a las que les habían inducido las emociones positivas con las neutras y con las negativas. Para empezar, a las personas a las que se les indujo esta emocionalidad positiva tenían listas mucho más largas, se les ocurrían mucho más cosas, estaban mucho más dispuestos a hacer diferentes cosas, había más volumen y mayor variedad comparado con la de las emociones negativas. Eran listas muchísimo más pequeñitas y de ahí partió todo un estudio y digamos como que empezó a recogerse evidencia para una teoría muy interesante, nuevamente como tratando de entender por qué nos servirían evolutivamente las emociones. Y esta teoría terminó por argumentar que las emociones, entre comillas, positivas, generan una ampliación del repertorio de lo que a los seres humanos se les ocurre pensar o hacer. Pues cuando estamos en una emoción positiva, cuando acabamos de sentir alegría, cuando acabamos de sentirnos en paz, cuando acabamos de sentirnos divertidos, cualquiera de esas que son varias, cuando acabamos de sentir esas emociones o las estamos sintiendo, nuestro repertorio de pensamientos es mucho más amplio y de acciones también. Y eso pues se volvió un bombillito que se prendió importante en el estudio del afecto, de las emociones, porque vamos descubriendo que las emociones positivas son un camino para el desarrollo de recursos cognitivos, de recursos sociales, incluso físicos. Y le jalaremos un poquito más la pita a esa teoría, pero ahí vamos poniendo las piezas. Entonces, la mirada de las emociones desde el punto de vista de la evolución. Ahora este estudio de base que descubre que cuando tenemos emociones positivas se amplía nuestro repertorio de pensamiento y acción. Y ya veremos eso a dónde nos sigue llevando. Veníamos poniendo varias piezas en un nuevo rompecabezas del Bhakti que les he propuesto definirlo como el estudio de las emociones al final. Y los seres humanos empezamos a estudiar incluso desde antes
de que se desarrollara el rigor del método científico. No es que solamente empezáramos a descubrir las realidades acerca de el mundo, que por supuesto nos incluye pues en Europa por los tiempos del Renacimiento. No es que ahí hubiéramos empezado por primera vez a observar con atención el mundo. Sí, por allá en ese Renacimiento y después lo que vino, se desarrollaron y se refinaron unas metodologías para aproximarse al conocimiento que resultaron ser muy poderosas. El método científico, el rigor académico, mm, el, re- el reconocimiento de la ignorancia por parte de los seres humanos, que fue como ese gran momento en la historia de nuestra especie. Pero no quiere decir que de ahí para atrás nunca observaron nuestros antepasados con juicio y nunca descubrieron nada. Entonces, pues claro, el yoga es una práctica milenaria y esta palabra indica que hay un cuerpo de conocimientos y de observaciones que es muy antiguo y que se ha refinado a través del tiempo. Y es interesante lo que está pasando en la actualidad cuando empiezan a conversar el rigor académico y científico, más las herramientas tecnológicas, ha habido una explosión en tecnología. Cuando los yogis de los setentas querían demostrar científicamente algunas cosas del yoga, había muy poquitos instrumentos. Había por ahí algo para medir de pronto el pH o unos electroencefalogramas muy básicos o termómetros para medir la temperatura. Pero hoy en día el panorama es muy diferente. Hoy en día hay herramientas de diagnóstico, de observación muy sofisticadas, resonancias magnéticas y, bueno, y una infinidad de métodos, tomografías. Si estuvieran vivos en este momento estos yogis que quisieron ir a Occidente a comunicar ese tesoro del yoga que ellos querían, tipo Swami Shivananda o Swami Satyananda, estarían, pienso yo, fascinados con las posibilidades del momento y con la conversación que está habiendo entre la academia y la ciencia y las prácticas tradicionales y las tradiciones de sabiduría, que es un campo muy rico hoy en día. A mí como me interesa, estoy más o menos actualizado en ese campo y se sabe que por allá en los setentas, por darles un ejemplo, había, si uno buscaba en la literatura académica del momento, encontraría 10 estudios, algo así, 10 estudios en todos los países. Por ahí algunos en Rusia, por ahí algunos en Estados Unidos, por ahí algunos en Europa. 10 estudios muy vagos acerca de la meditación. Estoy hablando de los años 60, 70. Pero hoy en día, 2025, están produciéndose en más. Este tipo de prácticas se están investigando. El interés hacia esas prácticas o por la investigación de estas prácticas es enorme. Entonces se genera literatura por cientos y por miles cada año. Así que es algo que, por supuesto, no tenemos mucha conciencia de eso si no estamos muy interesados en el tema. No sale cómo va a salir en las noticias, pero está habiendo una revolución del conocimiento en muchas áreas y una de esas áreas que está creciendo rápidamente es esta conversación entre prácticas tradicionales, prácticas contemplativas, el yoga y la academia y el rigor científico con todo lo que nos puede ofrecer. Entonces, en eso estamos planteando el Bhakti, tratando de conversar con el pasado, desde las herramientas y las comprensiones que tenemos en el presente, y lo estamos definiendo como el estudio de las emociones. Nuestros antepasados yogis descubrieron algunas cosas muy importantes acerca de las emociones. La premisa sigue siendo esta: ¿cuál es la manera de expresar lo mejor de lo que pueden los seres humanos en cuanto a sus emociones? ¿Cómo se pueden cultivar las emociones más, llamémoslas, interesantes, más enriquecedoras? Ese es el objeto de estudio del Bhakti Yoga. Y se han encontrado cosas, hoy en día se pueden corroborar. Por ejemplo, en el Bhakti Yoga existe la práctica de cultivar con propósito la que hoy podríamos llamar la gratitud. ¿Mm? La apreciación. Dentro del Bhakti hay apreciación.
Por ejemplo, un bhakta, una persona que sigue esta disciplina, ustedes lo pueden ver poniéndole florecitas a algún símbolo que represente para él algo elevado, que no, ni siquiera tiene que ser un símbolo de Dios. Puede ser, por ejemplo, el maestro, que es alguien que lo inspira a uno. Entonces, poniéndole florecitas y con cada florecita, haciendo un ejercicio mental de recordar aspectos o cosas de ese maestro. Quedémonos con un ejemplo para hacerlo muy concreto. Entonces, digamos que alguien era un seguidor de Krishnamurti, que a Krishnamurti no le gustaba todo ese tema de maestros y estudiantes, pero bueno, digamos que alguien seguía a Krishnamurti y encontraba que las palabras de Krishnamurti, la vida de este personaje le inspiraban un montón y le ayudaban realmente a mejorar la calidad de su propia vida. Entonces, esta persona podría tener un cuadrito de Krishnamurti, de este maestro, y ponerle unas flores mientras iba pensando en diferentes enseñanzas del Señor. Como este señor dijo algo en una conferencia que cambió para siempre la manera en la que yo me relacionaba con mi propia negatividad y entonces me quité de encima un montón de sufrimiento. ¡Qué rico! Y haciendo ese ejercicio mentalmente, le ponía una florecita y se acordaba de otra cosa y ponía otra florecita. Esa práctica antiquísima, de hace cientos y miles de años, no es otra cosa que una práctica que ahora es súper famosa y moderna, que son como los diarios de gratitud o las prácticas de gratitud. Y ya se sabe el efecto que tiene cultivar esos momentos de apreciación y de gratitud en la química del cuerpo, incluso en la salud cardiovascular, y eso se ha estudiado. Entonces, por ahí va. Este Bhakti es el estudio de las emociones y está muy lejos de lo que a veces se cree si uno no lo conoce en profundidad, pues como que tiene que ver con prácticas religiosas porque a veces se parece un poquito. Hay cantos, hay rituales como este que les cuento de ofrecer flores, pero es algo mucho más refinado y más sofisticado. Detrás de todo el bhakti hay un conocimiento muy serio y muy profundo de la naturaleza humana, de la parte emocional de los seres humanos y de cómo se puede sacar lo mejor de esa parte emocional de los seres humanos. Bueno. Entonces por ahí va la cosa. Estoy con esto tal vez queriendo animar a todo este grupo de yogis a darle una oportunidad a toda esa rama del yoga, que a veces los estudiosos del yoga que se sienten más modernos la descartan de plano porque les parece más ritualista y supersticiosa, pero con esto, tal vez con toda esta serie de Bhakti, es uno de los propósitos que me estoy planteando, como actualizar ese discurso y mostrarle a los practicantes de yoga la importancia que tiene y las joyas también que tiene toda esa doctrina del Bhakti, que tiene que ver con las emociones. He venido a proponerles esta idea de que uno puede diseñar y una persona dentro del camino del Bhakti diseña con intención, con propósito, lo que decidimos llamar como su paisaje de las emociones o como su hábitat emocional. Es esta idea de que los seres humanos podemos cultivar hábitos, tanto físicos como de la mente, actividades, estados de la conciencia. Los podemos cultivar con propósito para eventualmente vivir en un entorno de determinadas características. Dicho de otra manera, no estamos eh, obligados o sometidos o condenados a tener una vida emocional como nos venga, ¿sí? Como nos venga por defecto. Y en esto pues hay una lotería genética. Hay personas que digamos, como que su estado base es más tranquilo y así vinieron y es parte de su personalidad. O que su estado base es más alegre o que son más nerviosas. Sí, esto, claro, también tiene un componente genético, pero no solamente somos genética y la genética no nos determina. Nosotros mismos también podemos tomar actos con intención, con propósito y modificar nuestra experiencia de la mente, de las emociones, del cuerpo. Eso es algo que yo considero que es fascinante de la experiencia de ser un humano, que hay una plasticidad, que hay un rango de maniobra,
que se puede crear con lo que vinimos, hay algo que se puede también modificar para bien. Entonces el Bhakti viene a ser esa doctrina o esa propuesta de diseñar con propósito nuestra experiencia de las emociones para poder sacar lo mejor de esa experiencia. Entonces hoy pensaba en la imagen, en una imagen de la naturaleza para ilustrar este tema de los potenciales. Imagínense un rosal, una planta, un arbusto de rosas. Puede estar en su versión casi marchita, con las hojas medio sequitas, con los tallos débiles, con una que otra rosa pequeñita. Esa puede ser una versión del rosal, pero la misma planta puede estar en su mejor versión, con muchas hojas muy verdes, muy sanas, con unos tallos fuertes, con muchas, muchas, muchas rosas de varios pétalos, de colores vibrantes, de un aroma intenso. Entonces ese rosal tiene el potencial de ser así. Y lo mismo ocurre con nuestras emociones. Nosotros podemos andar en la vida cotidiana con una vida emocional como que ahí va, más o menos a veces aburrido, más o menos a veces con un poquito de ansiedad, de vez en cuando una risa porque hubo algo gracioso en la televisión. Y pues podemos llevar como una vida emocional ahí, más o menos. Pero también tenemos el potencial, pues como ese rosal, de que la vida emocional sea muy interesante y muy satisfactoria. Y nosotros mismos podemos diseñarla. Entonces, tenemos la posibilidad de sentir en lo cotidiano mucho amor, por ejemplo, sentirnos profundamente agradecidos, sentirnos esperanzados, divertidos, que sea cotidiano para nosotros morirnos de la risa, estar alegres. Eso es una posibilidad que todos tenemos. Y ese es finalmente, pues, el objetivo del Bhakti Yoga, del yoga de las emociones. Sacar a la luz lo mejor de lo que podemos, la mejor experiencia emocional a la que puede acceder un ser humano. Ese es el objeto de estudio del Bhakti Yoga. He estado proponiendo unas citas de algunos bhaktas, porque así se llaman, así no, se nombran a las personas que practican el Bhakti, bhaktas, practicantes del Bhakti Yoga, de siglos pasados y de diferentes tradiciones, pero personas que en sus escritos o en sus declaraciones dejaron plasmado una experiencia emocional muy elevada que estaban teniendo. Entonces las voy a leer. La primera cita que les traigo es del poeta Rumi, que fue un sufi y que tiene una poesía muy inspirada, que yo les recomendaría que repasen, que vuelvan a buscar. Es una poesía realmente linda e inspirada, su producción poética. Y les traje esta cita que dice así: en tu luz aprendo a amar, en tu belleza aprendo a hacer poemas. Tú danzas dentro de mi pecho donde nadie te ve, pero a veces yo sí, y esa visión se convierte en esta creación. Se los leo otra vez. En tu luz aprendo a amar, en tu belleza aprendo a hacer poemas. Tú danzas dentro de mi pecho donde nadie te ve, pero a veces yo sí, y esa visión se convierte en esta creación. Este fue Rumi. Les tengo una de Santa Teresa de Ávila. Solo el amor da valor a todas las cosas. Hasta ahí. Solo el amor da valor a todas las cosas. Y una de otro sufi, Hafiz. Ojalá pudiera mostrarte cuando te sientas solo en la oscuridad la luz asombrosa de tu propio ser. Ojalá pudiera mostrarte cuando te sientas solo en la oscuridad la luz asombrosa de tu propio ser. Y la última que les preparé es de un monje de Vietnam, Thich Nhat Hanh, este más reciente. A través de mi amor, otra vez, a través de mi amor por ti, quiero expresar mi amor por todo el cosmos, por toda la humanidad, por todos los seres. A través de mi amor por ti, quiero expresar mi amor por todo el cosmos, por toda la humanidad, por todos los seres. Thich Nhat Hanh. Está Shivarupa como invitada para la partecita inicial, porque dado que estamos hablando, estudiando juntos el Bhakti, pues una parte importante de esta rama del yoga incluye la repetición de mantras y es una tradición muy rica también que tiene
¿cómo llamarlo? Como unos activos en el campo de lo artístico y de la estética muy interesantes. Hay unos himnos que son muy lindos. A continuación vamos a cantarles un mantra, que realmente es un poema muy antiguo que está en sánscrito y hace parte de las prácticas de Bhakti Yoga. Y para que tengan una idea del significado, tiene que ver con, tiene que ver con la apreciación y la gratitud. Entonces van a escuchar una palabra que es Namastasye. Namastasye quiere decir más o menos como que saludo a eso o te saludo. Namas o namaskar quiere decir saludo. Recuerden cómo se llama el saludo al sol, ¿verdad? Surya namaskar, saludo al sol. Entonces este namastasye quiere decir como te saludo, te reconozco o reconozco y saludo esto. Y van a escuchar esa frase repetida varias veces y el himno empieza a nombrar un montón de cosas. Entonces empieza a nombrar, por ejemplo, a la luz. Dice la luz, saludo a la luz, reconozco que existe la luz. Habla de la abundancia de la vida, la saludo, celebro que existe, la saludo. Habla de la paz, de que es posible de vez en cuando sentirse en paz. Entonces, saludo. Y ustedes se van a dar cuenta cuando diga la paz porque se sabe la palabra, Shanti, Namastasya, como que saludo y reconozco la posibilidad de sentir paz. Incluso por ahí nombra al sueño, que también lo van a reconocer cuando aparezca, porque dice Nidra, como el yoga Nidra. Saludo a esa experiencia del sueño. Y así se vuelve todo un ejercicio de introspección en el que se emplean las emociones, por eso una práctica de bhakti, eh, y que está muy relacionada con apreciar, con darse cuenta y apreciar. Bueno, se los vamos a cantar, pueden escuchar y pues empecemos, Shiva. Namo Devye Mahadevye Shivaye Satatam Namaha Namo Prakritye Bhadraye Niyata Pranatasmatam Raudraye Namo Nityaye Gaurye Dhatre Namo Namaha Jyotsnaye Chendurupinye Sukhaye Satatam Namaha Kalyanye Pranatam Bridhye Siddhye Kurmo Namo Namaha Nairitye Bhubritam Lakshme Sarvanyete Namo Namaha Durgaye Durgaparaye Saraye Sarvakarinye Kyatye Tatheva Krishnaye Numraye Satatam Namaha Ati Saumya Tiraudraye Natastasye Namo Namaha Namo Jagat Pratishtaye Deve Kritye Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnumayeti Shabdita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Chetanetya Vidhiyate Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddhirupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidrarupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha Ya Devi Sarva Bhuteshu
Shuddharupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Chayarupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Shaktirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Tushtirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Shantirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Jatirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Lajjarupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Shantirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Shraddharupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Kantirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Lakshmirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Vritirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Smritirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Dayarupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Tushtirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Matrirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Bhrantirupena samstita. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Indriyanabadhishtatri Bhutanam chakileshu ya. Bhuteshu satatam tasye Vyapti devye namo namaha. Chitirupena ya Krishnam Meta vyapya stita jagat. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Namastasye, namastasye, namastasye namo namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om.
Gracias. Bueno, ya se nos va nuestra invitada especial, la volveremos a invitar. Cuando empecé esta serie de Bhakti Yoga, no me imaginé que fuera a terminar siendo tan larga. Y sigo sintiendo que nos falta mucho, mucho de qué hablar acerca de esta rama del yoga. Y me parece curioso, porque suele considerarse como la rama más sencilla. Finalmente es la del amor, la devoción, las emociones. Pero me sostengo en algo que les dije antes y es que es realmente el secreto, es el as bajo la manga de los grandes practicantes, de los grandes yogis. Ni siquiera sus alturas en la meditación, en la capacidad de ser el observador imparcial, en la disciplina férrea, en, sí, en la capacidad de soportar la dificultad y el dolor. No es, o incluso en la cantidad de producción creativa. Me sostengo en esto de que es su diseño, porque estoy llegando hacia el final de nuestra serie de Bhakti, hay que soltarla, pero quiero dejar algunas ideas resaltadas y algunas propuestas muy claras, muy concretas, y he ido repitiéndolas varias veces durante estas sesiones. Entonces, es esta, el secreto de los grandes meditadores y es el diseño, que esa es la otra idea que quiero proponer, inculcar, que se puede diseñar la experiencia emocional que se tiene, que no está, digámoslo, de diferentes maneras, que no se está necesariamente obligado a vivir con las emociones que le vengan a uno por defecto, ¿sí? Simplemente reaccionando a lo que la vida le traiga, a lo que su genética, su crianza, su personalidad le traiga. No se tiene que quedar uno con las emociones que le vienen en su cotidianidad por defecto. Se puede hacer un cultivo de el mundo de las emociones. Eso es lo que descubrieron los meditadores, eso es lo que descubrieron los bhaktas, que así se llama a los practicantes de bhakti, bhaktas, que uno puede diseñar, lo que hemos dicho aquí, el paisaje de sus emociones, para que en lo cotidiano uno se encuentra a uno mismo sintiendo las emociones que son, llamémoslo así, más interesantes, más expansivas y más luminosas, que se encuentre uno a sí mismo sintiendo amor, sintiéndose en paz, sintiendo que no le falta nada, sintiéndose alegre, como con una alegría de burbujitas y que viene desde adentro. Y hemos tenido la oportunidad de nombrar muchas de las emociones positivas, viendo la vida con esperanza, con optimismo, sintiendo ese optimismo, sintiéndose inspirado, sintiéndose maravillado, que sea común para uno en su vida cotidiana quedar sin palabras, maravillado frente a algo, lo que sea, una obra de arte, una película, eh, un atleta, la naturaleza, pero poder uno acceder de manera cotidiana a ese estado de sentirse maravillado. Bueno, y muchas otras más. Mm. Vivir con esas emociones que hacen parte del menú disponible que viene ya por defecto en el restaurante, disponible para los seres humanos, poder experimentar esas emociones en lo cotidiano, vendría a ser como una definición moderna del esfuerzo del bhakti, y que uno con propósito puede cultivar eso, esa situación, y que está al alcance de todas las personas, pero hay que aspirar a ella. No se va a dar por arte de magia o por azar. Requiere la identificación del aspirante de la meta. Yo quiero esto, yo quiero sentir estas cosas en lo cotidiano. Entonces, luego de plantearse esa meta, ver qué caminos se encuentran para hacerla una realidad. Y pues ya los caminos son múltiples, las herramientas son múltiples. Por supuesto que el yoga y toda esta doctrina del Bhakti Yoga ofrece todo un grupo de caminos, de herramientas, de maneras para lograr ese cultivo. Y hay otras provenientes de la Academia Occidental, otras provenientes de otras escuelas, las que uno mismo ha encontrado conociéndose y caminando y viviendo.
pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y la realización, que a veces parece muy obvia, pero no lo es que si uno lo quiere, entonces debe primero poner de manera explícita en su mente, en su corazón, que lo quiere y después ver cómo lo va a conseguir, ver qué herramientas tiene a la mano y empezar a tomar acciones eh, con propósito para llegar a esa meta. Entonces eso en cuanto al Bhakti, por supuesto que el tema queda abierto y estos estudios que estamos haciendo de las diferentes de las grandes ramas del yoga, pues recuerden que tienen como uno de sus objetivos despertar el interés para que ustedes mismos vayan a la literatura y lean e investiguen y, y se vuelvan a interesar por estos temas. No, no, no aspiro a agotarlos, ni mucho menos. Son temas sobre los que se han escrito tomos y libros y se han hecho estudios por mucho tiempo, pero sí aspiro a mm, compartir algunas de las miradas frente a estas ramas del yoga que a mí me han parecido más interesantes en mi propio recorrido por estos caminos.